Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa. Mi casa es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Amén, amén. Bienvenidos a otro domingo de alabanza y adoración al Señor. Le invito a que se ponga de pie, que levante sus manos ahí en su casa. Vamos a adorar al único que es digno de alabanza y adoración en esta mañana. Aleluya. Y hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos santo, santo Dios. Y hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. En lo alto hoy venimos a exaltarte a ti.
razones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Y Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos. Eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos. Eres digno de gloria y majestad. Solamente hay uno que merece la gloria. Dígalo. Y solo hay uno que es digno. Jesucristo, digno de gloria. Y solo hay uno que es digno. Jesucristo, digno de gloria. Digno de gloria. Digno de gloria. Digno de gloria. Vamos. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos. Eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos. Eres digno de gloria y majestad. Y solo hay uno que es digno. Jesucristo, digno de gloria. Él es digno de gloria. Tú eres digno, Señor. Él pelea nuestras batallas por nosotros. Él es quien nos da la victoria en todo tiempo. Aleluya. Tempestad, alumbras mi oscuridad. La montaña frente a mí la echas al profundo mar. Ganas todas mis batallas, afirmas tus pies en la roca. Cuando paso por las aguas, a mi lado tú estás. Y hay victoria.
por vista, es por fe. Y no es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. Y no es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. Y no es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. Y hay victoria en el nombre de Cristo. Hay victoria en medio del desierto. Levanto hoy bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Cristo. Hay victoria en el nombre de Cristo. Hay victoria en medio del desierto. Levanto hoy bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Cristo. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. Y no es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. Él es quien pelea nuestras batallas. Él es quien va por nosotros. El que abre caminos. El Dios de milagros. El Dios de lo imposible. El Dios imparable. Es quien exaltamos en esta mañana. Aleluya. Y eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Y a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti.
el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Porque más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, tú eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, tú eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada, no me falta nada si te tengo a ti. Oh, no me falta nada si tan solo tengo tu amor. Oh, no me falta nada si tú estás conmigo. Oh, tú vas y tú me llevas de tu mano y cruzas conmigo desiertos y el valle de sombra no temeré. Oh, tú vas conmigo, tú vas conmigo. No me falta nada si tan solo tengo tu amor. Vamos ahí donde estés, en tu hogar. Declara que si Jesús está en tu hogar, nada faltará. Él es nuestro pastor y Él ve por nosotros. Y en medio de la crisis, en medio de los problemas, Él siempre está con nosotros. Oh, tú me llevas de tu mano, tú me llevas de tu mano. Oh, vamos, levanta tu adoración ahí en tu hogar. Declara que en tu familia, en tu hogar, ahí está el Señor moviéndose en esta mañana. Oh, Él está aquí. Oh, Él está con nosotros. Porque te tengo a ti. Te invitamos a ser parte de nuestra congregación, Centro Cristianación, donde juntos hacemos más. Juntos hacemos más. La meta de nuestra visión es formar 100 discípulos para Cristo. Nueva etapa de nuestra visión, 100 discípulos para Cristo. 100 discípulos para Cristo con un corazón de reino.
La estructura de nuestra visión es reconciliar, restaurar y discipular. y activar tus hijos para el reino de Dios. Actívate para su reino. Juntos hacemos más. Los horarios de nuestros servicios son Domingos 11 a.m., miércoles 7:15 p.m. Te invitamos a nuestras reuniones de oración. Martes 7:30 p.m., jueves 5 a.m. y sábados 7:30 a.m. Te invitamos a ingresar a nuestro discipulado. Todos los jueves 7:15 p.m. Jesús les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Nueva etapa de nuestra visión, 100 discípulos para Cristo. En Centro Cristiano Sion, porque juntos hacemos más. Llegó el tiempo de adorar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas y en esta ocasión no va a ser la excepción. Podemos hacerlo a través de ministeriosion.com/donar. A mi costado va a aparecer la información. Si usted lo quiere hacer por cheques, sería obviamente al nombre de Centro Cristiano Sion con la dirección de 12200 Timber Heights Drive con el código postal de 78754. Si usted lo quiere dar por efectivo, a mi costado van a aparecer los números de teléfono donde nos va a contactar y le haremos llegar esa información. Que Dios me lo bendiga y muchas gracias. ¿Qué tal, amigos que nos escuchan ahí en casa? Si estás ahorita atendiendo este servicio en línea, te damos las gracias, te felicitamos por unirte ahí con tu familia en este día tan hermoso, tan bonito, aunque un poco lluvioso, pero todos los días son bonitos cuando le damos un buen ángulo, le damos un buen sentido a la vida. En esta hora quiero traer un mensaje a la iglesia, a ti que me escuchas, a ti que conoces del Señor y que tal vez te preguntas o te haces tanta pregunta: ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está aconteciendo a nuestro alrededor mundialmente? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué tiene que suceder? ¿Por qué tiene que haber enfermedad? ¿Por qué tiene que haber muerte? ¿Por qué tiene que haber muchas cosas? Hoy quiero traer un mensaje y con el título de Dios siempre sabe cómo traernos de nuevo al plan original. Nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que Dios siempre tiene un plan original para nuestra vida, para la iglesia, para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida y quiere llevarlo a cabo. Y Dios que es soberano, Dios que es poderoso, Dios que es omnipotente, tiene la autoridad, el poder para atraernos o traernos de nuevo a ese plan original. Dios es experto en saber cómo atraernos a sus principios, a sus llamados, a sus propósitos, a sus planes originales. Dios es experto desde la antigüedad, desde que siempre ha existido Dios. Él sabe qué hacer, cómo hacerlo. Cuando Él creó la humanidad, Él tuvo un plan, Él tuvo un propósito y no ha cambiado. Y podemos ver a través de la palabra del Señor como en ejemplos, ¿verdad? Le doy un par de ejemplos rápido. El ejemplo de Jonás. Jonás tenía un plan, un propósito, Dios se lo dio, un llamado muy tangible, muy certero, muy necesario, muy importante. Pero Jonás hace oído sordo y dice: yo no voy para Nínive, yo no quiero ir para allá. Y desobedece a Dios. Y Dios que necesitaba, le urgía, era importante que Él llegara a ese pueblo. De alguna manera, si usted conoce un poco la historia, como fue necesario, imagínese nomás, se sube en una barca, en un barco, en una nave, dice la palabra. Empieza una tempestad terrible, empieza una situación fatal en medio de ellos, y todos aquellos hombres que ni conocían a Dios, que ni eran del pueblo de Dios, empiezan a preguntarse: ¿qué está pasando? Y de alguna manera, fíjese bien, esa intuición que hubo en ellos de saber algo tiene que estar pasando aquí, esto es de un Dios poderoso, esto no es normal. Empiezan a preguntar: ¿y quién está aquí? ¿Quién viene con nosotros? ¿Qué está pasando? ¿Alguien sabe de esto que está pasando? Se preguntaban entre ellos y entre ellos también estaba Jonás. Y Jonás habla
abrió la boca. Jonás dice: esto que está pasando es porque yo debí de haber ido a Nínive, debí de haber ido a predicarle a una nación que se está perdiendo, a una nación que necesita de Dios, pero yo no hice caso. Mi Dios está provocando esto. Se echa al mar, se tira, y usted sabe la historia. Una ballena se lo traga completito, y 3 días en esa ballena va y lo escupe y lo lleva donde debe de estar. Dios es experto en atraernos o traernos al propósito, al plan, a lo que Él tiene para nosotros, pero también para este mundo. A Dios le urge, es necesario, es menester que nosotros cumplamos con el propósito, que es predicar la palabra, que es llevar el evangelio, ¿verdad? Como iglesia. Otro ejemplo es Pablo, fariseo de fariseos, persiguiendo a la iglesia, haciendo el trabajo que él pensaba que era lo que debería de hacer, amante de la ley de Dios, respetaba la ley de Dios, la conocía, pero no estaba haciendo lo que debería de hacer de acuerdo al plan de Dios. Y Dios lo confronta, lo tumba de un caballo, cae del caballo, queda ciego, lo envía con unos hombres. Después se acercan hombres a él, Dios ordena a hombres que vayan, el Espíritu Santo los guía, vayan, oren por Pablo. Él queda sano y Dios le dice: vas a ir a predicar. Dios es experto, siempre sabe cómo traernos de nuevo al plan original. Quiero ir a la palabra del Señor en un versículo, ahí en Jeremías 13, 15 al 19. Quiero hablar un poco de esa historia cuando el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio. Cuando el pueblo, Dios provoca, permite, hace que pase, usa a reyes extranjeros, usa a hombres que no tenían que ver mucho en la historia, usa a un rey babilónico que ni en Dios creía este rey. Dios usa a quien Él quiere usar, y en su soberanía prepara una situación para el pueblo de Dios con un objetivo. Y ahorita vamos a ver un poquito más adelante, pero vaya conmigo a Jeremías capítulo 13, 15 al 19. Estoy leyendo la lenguaje actual, en una traducción del lenguaje actual, por si quiere ver eso, o solo véalo en la pantalla. Aquí estaremos mostrando. Dice así: Jeremías le dijo al pueblo: escúchenme, no sean tan orgullosos, préstenme atención, que Dios ha hablado. Ahí es tan importante, hermano, entender eso. Una vez que el profeta hablaba en el Antiguo Testamento, literalmente el pueblo de Dios debía de escuchar como si fuera Dios hablando a sus vidas, al pueblo. Pero ese era el problema. Ese era el grave problema. Y en este tiempo de Jeremías, en este tiempo de cautiverio, o que iniciaba un cautiverio, no fue la excepción. Como Jeremías empieza a hablar fuerte al pueblo de Dios, Dios les empieza a hablar fuerte, muy, muy fuerte. Empiezan a evadir la información, la profecía, lo que Dios les estaba hablando. Y fíjese bien cómo dice: préstenme atención, que Dios ha hablado. Den honra a nuestro Dios. En el verso 16 quiero ir haciendo algunas pausas importantes. Den honra a nuestro Dios antes de que Él mande las tinieblas y ustedes tropiecen en la oscuridad. La salvación que ustedes esperan, Dios la cambiará en profunda oscuridad. Verso 17 dice: si por causa de su orgullo ustedes no obedecen, si por causa de orgullo ustedes no obedecen, dice el profeta, lloraré amargamente y en secreto hasta que ya no pueda más, porque ustedes, pueblo de Dios, serán llevados presos a una nación lejana. Quiero que veamos también este punto, mis hermanos. Cuando el profeta dice: si ustedes por orgullo no obedecen, lloraré hasta más no poder más. Acabo de decirte que cuando un profeta hablaba en aquel tiempo,
Cuando un verdadero profeta hablaba en aquel tiempo, era la misma voz de Dios, el mismo mensaje de Dios, era Dios mismo hablando. Fíjate lo que dice el profeta: lloraré hasta más no poder. En pocas palabras, ¿qué estaba diciendo Jeremías? Pueblo, escuchen, dejen ese orgullo, dejen eso que están acarreando, que están cargando, esa actitud, porque Dios no está contento con lo que está pasando y cae en ese llorar por su pueblo, en ese dolor. Si a alguien le dolía lo que estaba pasando, mis hermanos, en aquel tiempo, era al Dios mismo. Si alguien estaba sufriendo, llorando por su pueblo, por el amor que les tenía, por todo ese amor que tenía el pueblo a su pueblo, era Dios. Y así lo revela el profeta de esta manera: lloraré amargamente y en secreto hasta que ya no pueda más, porque ustedes, pueblo de Dios, serán llevados presos a una nación lejana. Díganle al rey y también a su madre que bajen su trono y se sienten en el suelo. Necesitaba el pueblo, desde el más alto en jerarquía hasta el más bajo, humillarse delante de Dios. Necesitaba el rey entender el mensaje de Dios, y se lo dice de esa manera: habla al rey Jeremías y dile que se baje de ese trono, ese privilegio, eso que le he dado, eso que le he concedido, eso que le ha llegado, esa comodidad, eso que disfrutan, que se siente en el suelo, sinónimo de humildad. La palabra del Señor dice que cuando alguien se exalta, Dios lo humilla. Esto es algo terrible. Pero también dice que cuando alguien se humilla, Dios le exalta. Pues en este momento Dios humillaba al mismo rey de ese tiempo y aún a la reina. Dice más adelante: pues ya no tienen derecho a lucir sus hermosas coronas. El ejército enemigo ha rodeado la ciudad del desierto del sur. Fíjese bien lo que dice ahí en el verso 19: y nadie puede entrar ni salir. Y nadie puede entrar ni salir. Se había paralizado el pueblo de Dios. Todo lo que acontecía, todo lo que tenía que ver en aquel tiempo, negocios, reinado, sacerdocio, holocaustos, todo, mis hermanos, todo lo que acontecía alrededor de Israel en ese momento, por mandato de Dios, con voz del profeta Jeremías, se había paralizado y nadie puede entrar ni salir. ¿Qué nos dice esto, mis hermanos? ¿Por qué fue necesario que el pueblo y todo el país y sus alrededores quedaran paralizados? Nadie podía entrar, nadie podía salir. Pero si te fijas, el mandato de Dios en ese momento era: den honra a nuestro Dios. Nadie se mueva, nadie se puede mover, nadie tiene que salir, nadie puede entrar. Pero es necesario darle honra a su Dios, al único Dios que te puede salvar. Qué poderoso, hermanos. Tal vez para el pueblo en ese momento de Israel, difícil de entender esta noticia, difícil de entender esta profecía, pero por supuesto que con un corazón lleno de orgullo, mucho más difícil, mis hermanos, de entender. Por eso es importante que en estos tiempos, en estos momentos, nos despojemos de todo orgullo, de toda vanidad, de todo lo que venga a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida. Despojémonos de todo eso para poder entender la voz de Dios, para poder entender la palabra del Señor, para poder entender qué está sucediendo alrededor del mundo, en todo el mundo entero. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué fue permitido? ¿Quién lo permitió? ¿Quién lo provocó? ¿En qué nos va a ayudar? ¿Cómo nos puede ayudar? ¿Qué respuesta le damos a la gente? ¿Qué respuesta le damos al pueblo? ¿Qué respuesta le das a tus vecinos? ¿Qué respuesta le das a tus hijos que no entienden qué está pasando?
Era necesario que el pueblo dejara ese orgullo, se liberaran de ese orgullo, se humillaran delante de Dios, como dice el profeta: dile al rey que se baje de su trono, que se siente en el suelo. Esa era una humillación increíble, hermano, para un rey de aquel tiempo. Y desafortunadamente, efectivamente, este rey era un rey lleno de orgullo. Era un rey que no iba a tomar esa palabra viniendo de un profeta mayor de parte de Dios. No entendió la palabra de Dios, no entendió el mensaje de Dios. Pero era necesario y era mandatorio seguir honrando a Dios. No era todavía lo más terrible, no terminaba ahí. No era solamente paralizar al pueblo, no era solamente parar todas las actividades, parar todo lo religioso, parar todo el culto, parar todo el templo, parar todas las ofrendas, parar todo lo que acontecía en Israel. No, venía algo todavía más terrible para el pueblo de Israel. Dice ahí en el verso 19: todos los habitantes de Judá, fíjese bien, serán llevados prisioneros. Después de paralizar, decir: deja ahí, deja lo que estás haciendo. Eres el rey, no importa, bájate de ese trono. Eres sacerdote, no importa, deja ese incienso. No tienes que ministrar, no tienes que hacer nada. Soy un levita, no tienes que cantar. Deja ahí, vas a tener que sentarte en el suelo. Una humillación. Pero Dios, hermano, Dios que conoce todas las cosas y que es un Dios de amor, un Dios de misericordia, tenía un plan. Pero era necesario paralizar, parar, detener, hacer un alto en ese momento, y el pueblo fuera guiado hacia una bendición que Dios tenía para ellos, a pesar de esa palabra tan dura, tan fuerte, los acontecimientos, a pesar de que venían enemigos, a pesar de que iban a ser llevados prisioneros. Todos los habitantes de Judá serán llevados prisioneros. Ustedes, los que viven en Jerusalén, salgan a ver a sus enemigos, ya vienen del norte. Ustedes estaban muy orgullosos, fíjese bien, ustedes estaban muy orgullosos del pueblo que Dios les dio a cuidar, pero este pueblo se ha perdido. Habían caído en orgullo, habían caído en vanidad, habían caído en otras cosas aún peores, olvidándose de Dios, olvidándose del templo, olvidándose de los sacrificios que Dios les pedía, pero sobre todo olvidándose de su ley, yéndose con dioses ajenos, yéndose donde no deberían de ir. Se salieron del plan que Dios les había preparado, una tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel, un reinado poderoso, una conquista extraordinaria que habían adquirido y que todos habían heredado, y todo el mundo estaba fortalecido, todo el mundo estaba cubierto, todo el mundo estaba reinando, todo el mundo estaba disfrutando, todo el mundo tenía lo que necesitaba, porque Dios había cumplido una promesa. Pero a raíz de todo eso, después de todo eso, pasa el tiempo y el pueblo se encuentra en una situación que a Dios no le agrada. A Dios no le agrada, y las cosas empiezan a tornar de una manera equivocada delante de los ojos de Dios. Dice así: ustedes estaban muy orgullosos del pueblo que Dios les dio a cuidar, pero este pueblo se ha perdido. Iglesia, ¿dónde estamos? Iglesia, ¿dónde estamos como iglesia? Iglesia que me escuchas, hermano que me escuchas, persona que me escuchas, que hace meses, un año, 2 años dejaste de congregarte solamente porque algo no te gustó, solamente porque algo te incomodó. Dice la palabra del Señor: pero este pueblo se ha perdido. Pudiera ser que tú estuviste en el último servicio de tu iglesia, sea esta iglesia o la iglesia que vayas, pero puede ser, pudiera ser que aunque estabas en el último servicio, estabas perdido. Sí, el pueblo vivía, estaban en la tierra prometida, disfrutaban de todo, tenían todo. El rey,
un palacio, el rey, una prosperidad increíble, todo el pueblo, pero estaban perdidos. Qué tremendo. Fueron llevados de esa manera a un cautiverio, pero había un inicio de propósito. El primer inicio de propósito era para que reflexionaran y se arrepintieran, concientizaran lo que habían olvidado y lo que habían menospreciado. Iglesia, te hablo en esta hora. ¿Qué te has olvidado? ¿De qué te has olvidado? ¿Qué has menospreciado? ¿Qué cosas te ha dado Dios en el pasado? ¿En dónde te ha puesto Dios en el pasado? Y que menospreciaste su servicio, menospreciaste sus bendiciones, menospreciaste la amistad de los hermanos, menospreciaste las llamadas de tu pastor, menospreciaste las llamadas de tus amigos, de tus hermanos, de líderes, menospreciaste estar juntos, reunidos en oración, menospreciaste el servirle al Señor. Tal vez te invitaron por tiempo y meses y te invitaban a servir al Señor, pero siempre había una excusa. Aceptaste a Jesús, recibiste en tu corazón, pero hasta ahí llegaste nada más. Tal vez despreciaste el servirle al Rey de Reyes, Señor de Señores. Iglesia, ¿de qué nos hemos olvidado? ¿En dónde nos hemos perdido? Dios tuvo que tratar con el pueblo de esta manera, sacarlos de tanto privilegio, tanta comodidad, tanta prosperidad, porque era necesario restaurar al pueblo completamente. Muchas veces la misma comodidad, mis hermanos, muchas veces el tener una iglesia en la esquina de tu casa, muchas veces el tener la iglesia entre semana abierta 2-3 días, el domingo, se convierte en una comodidad que a veces te afecta, nos afecta. Empieza a decir la gente: sí, no iré este domingo porque no me siento bien, pero voy el otro, no pasa nada. Dios es bueno, Dios es soberano, Dios es misericordioso, Dios nos va a recibir. Además, la iglesia debe ser una iglesia llena de amor. No nos deben de decir nada. Es algo que es libre, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Exactamente de esa manera pensaba el pueblo de Israel en ese tiempo, hasta que Dios dice: vamos a llevar al pueblo a un cautiverio. Háblales, Jeremías, a mi pueblo y diles esto: rey, siéntate en el suelo. Ya no puedes sentarte en el privilegio de un trono del rey de Israel, del rey de Judá. Podemos caer en esa situación, posiblemente caímos, mis hermanos, y hoy podemos ver la tanta necesidad que hay de poder ir a ver gente, de poder reunir a gente que se puede perder, gente que puede claudicar en el camino, que su fe ya venía decayendo y ahorita posiblemente caigan por no estar cimentados en la palabra del Señor. Qué terrible momento para Israel. Pero Dios tuvo que hacer eso de esa manera. Dios tuvo que quitar todo ese privilegio, toda esa riqueza, toda esa prosperidad, toda esa comodidad, porque tenía un plan y un propósito. Número uno, Dios es un Dios soberano. Tenemos que entender, iglesia, que Dios es un Dios soberano. Él puede hacer lo que Él quiera, Él permite lo que Él quiera, Él hace lo que Él quiere, Él puede hacer lo que Él quiere. Amén. No sabemos de dónde llegó esta pandemia. Hay versiones, hay teorías, hay argumentos, hay mucha información, hermano. Usted abre las noticias en las redes sociales, en la televisión, donde quiera, y usted va a ver lo respecto a pandemia, respecto al coronavirus, respecto a esto. No sabríamos, hermano. Aunque viniera quien viniera, aunque viniera un hombre poderoso, aunque viniera un presidente, aunque viniera un científico, aunque viniera quien viniera, hermanos, tal vez nunca lo sabremos. Tal vez nunca sabremos de dónde llegó este virus, aunque sí existe la teoría de los países que ha venido. Pero hermanos, teorías son teorías, argumentos son argumentos. La ciencia puede decir muchas cosas. Lo que sí sabemos, mis hermanos, lo que sí sabemos es que Dios es soberano, que Dios tiene el control, que Dios permite situaciones. Le permitió al pueblo
Imagínese usted, mi hermano, si alguien estaba dolido en ese momento, como dijo el profeta, lloraré hasta más no poder, porque su orgullo se ha levantado, porque ustedes desobedecen en un orgullo que no han soltado, que no han dejado, y voy a tener que lamentar, llorar hasta más no poder. Si a alguien le dolía esa situación, mis hermanos, si a alguien le dolía la situación del pueblo de Israel, tener ser que llevados cautivos a otra nación, a un rey babilónico, donde posiblemente iban a sufrir, donde no iban a poder hacer sus costumbres, su servicio, sus cultos, nada, hermanos, posiblemente todo iba a cambiar. Si a alguien le dolía castigar a su pueblo de esa manera, era Dios, que los amó desde el momento en que escogió a su pueblo, que los levantó, que los sacó de esclavitud, que los llevó a una tierra, buena tierra, la tierra prometida, la tierra que prometió a sus antepasados, a sus padres, la tierra que le prometió a Abraham, la tierra que heredó Abraham, Isaac y Jacob, y todas las tribus de Jerusalén, de Israel, que heredaron de una manera extraordinaria. Te puedes imaginar, mi hermano, te puedes imaginar cómo pudo haber sentido, qué sintió Dios en ese momento. Te quiero decir que lo que está aconteciendo alrededor también a Dios le duele. Por supuesto que a Dios le duele. Por supuesto que Dios está viendo a su pueblo, a su iglesia, aún al mundo entero. Está viendo lo que acontece, pero hay cosas que pueden ser necesarias, pueden ser importantes. Pero el mensaje de este día, iglesia, de qué nos hemos olvidado, que hemos menospreciado. Es importante aprender, escuchar la voz de Dios, escuchar lo que Dios está hablando a su pueblo. ¿Qué hemos olvidado? Ahí donde estás escuchando este mensaje, si estás ahí con tu familia, con tus amigos, con quien estés, ¿de qué nos hemos olvidado como iglesia? ¿Qué hemos menospreciado como iglesia, como hijos de Dios? Dios obra como un Dios soberano, pero también Dios habla a la iglesia para que despertemos y estemos alertas, velemos, como dice la palabra del Señor. Dios siempre anuncia al mundo su mensaje. Fíjate bien, Dios obra por ser un Dios soberano. Dios habla solamente a la iglesia para despertar. Dios anuncia al mundo. Dios no puede hablar al mundo, mis hermanos. El mundo no puede escuchar. El mundo no puede escuchar la voz de Dios, no puede entender lo que Dios está haciendo. La iglesia sí, por eso es que Dios habla a la iglesia, pero anuncia al mundo. Recuérdate bien eso. A la iglesia nos va a hablar, a la iglesia nos va a hablar y nos va a poner ejemplo, nos va a poner la palabra, nos va a recordar la palabra, nos va a decir lo que tenemos que hacer. Estará Él siempre tocando la puerta de nuestro corazón y hablarnos a nuestra vida, pero al mundo solamente le anuncia. Hoy en día, mis hermanos, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Está muriendo mucha gente. Están pasando muchas cosas, está aconteciendo. El mundo está al revés. Hay situaciones alrededor del mundo. Y la más triste, que no podemos continuar con actividades, tenemos que estar sentados, nos bajamos de privilegios, nos bajamos de cosas que Dios nos había dado, tuvimos que perder algunas cosas, tuvimos que soltar algunas cosas, tuvimos que restringirnos de algunas cosas. Todo está paralizado, tenemos que quedarnos en casa. Hoy en día aquí mismo podemos estar no más que 10 personas. Ahí donde estás tú ahorita, seguramente 10 personas, nada más. Hay restricciones. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ha acontecido esto? Sin embargo, mis hermanos, este mensaje es un mensaje de buenas noticias. Este mensaje, hermanos, aunque estamos explicando la historia de Israel yendo a un cautiverio, te quiero decir que en medio de ese cautiverio, te quiero decir que en medio de esta pandemia, Dios tiene cosas buenas para nosotros. Dios tiene cosas buenas. Dios tiene algo para la iglesia. Dios tiene algo para el mundo. Y todavía, mis hermanos, la salvación
salvación a través del Hijo de Dios, todavía la salvación a través de Jesús está todavía vigente, y todavía aquel que clame, todavía aquel que confiese el nombre de Jesús y que invoque que Él es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos será salvo. Todavía hay buenas noticias, todavía tenemos que predicar las buenas noticias. Sin embargo, en esta situación en Israel que pasaba, eran buenas noticias, pero no entendía el pueblo. Y eso es muy importante, porque Dios todo lo hace, escúchame bien, Dios todo lo hace con amor y sabiduría. Dios todo lo hace en amor y sabiduría. Ese tiempo, mis hermanos, de cautiverio con el pueblo de Israel no era solo más que la misericordia de Dios que había llegado al pueblo, pero lo había hecho Dios a su manera. No iba a permitir que el pueblo marcara cómo hacerlo. No iba a permitir que los reyes, no iba a permitir que los sacerdotes lo hicieran como ellos quisieran, porque lo intentaron, apedrearon, golpearon a Jeremías, lo ignoraron, lo golpearon, le dijeron lo que ellos pensaban de él, lo juzgaron a loco. Venían profetas falsos en ese momento, y a esos profetas sí escuchaban, porque les decían lo que querían escuchar. Como iglesia, mis hermanos, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, no aprender a escuchar lo que queremos escuchar. Mucha gente se va de la iglesia solo porque no le dijeron lo que quería escuchar. Fíjate nomás. Qué tragedia, qué barbaridad. No es así, mis hermanos. Es escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios, atender la voz de Dios. Pues esto que estaba aconteciendo, mis hermanos, era la misericordia de Dios, pero ellos no lo entendían. Esto que está aconteciendo, mis hermanos, en este día es la misericordia de Dios. Solamente tenemos que entenderlo. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esa es la palabra del Señor. No es que debemos de creer la palabra, mis hermanos. No es la palabra la que nos dice lo que realmente está aconteciendo. No es la palabra la que nos levanta. No es la palabra la que nos fortalece. No es la palabra la que nos da vida. Es la palabra. Entonces eso es lo que tenemos que creer. En medio de esto que está aconteciendo a nivel mundial, mis hermanos, por muy mal que se mire, Dios es misericordioso. Dios está en control. Nuevas son cada mañana sus misericordias, grande es su fidelidad. Cuando la misericordia de Dios, mis hermanos, sigue vigente, no hay nada que temer. Dile al que está a tu lado: no hay nada que temer. Cuando la misericordia de Dios sigue vigente, nada debemos de temer, mis hermanos, porque todo lo que acontece a nuestro alrededor, en nuestro entorno, viene con la misericordia de Dios para nosotros. Esa misericordia, mis hermanos, se había derramado para el pueblo, pero era necesario hacer una restauración total. Yo creo, mis hermanos, con todo mi corazón, que Dios está haciendo una restauración total en su iglesia. Yo creo que el Señor está haciendo algo, está innovando su iglesia, primeramente del corazón hacia afuera. En un corazón de reino, una mentalidad de reino y un servicio de reino, que la iglesia, cuando vuelvamos, seremos otra iglesia, porque el Señor habrá hablado, habrá obrado y estaremos esperando en Él. Dice la palabra del Señor, hermano, no tienes que temer. Fíjate bien lo que dice la palabra. Lleva esta palabra a tu corazón, llévala en tu mente y en tu corazón. En Salmo 27, 1 al 3: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Estamos en un lenguaje actual. Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos tropezaron, mis adversarios y mis enemigos tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra,
a pesar de ello, yo estaré confiado. Ahí donde estás, mi hermano, en tu casa, en tu sala, donde quiera que vayas escuchando esta palabra, repite esa palabra y dilo: mi corazón estará confiado, no tengo que temer. Jehová es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es el Todopoderoso. Él nunca ha perdido una batalla. Él está con nosotros. Ese Dios poderoso que envió a su Hijo amado para morir en una cruz, para dar su vida por el pecador, para dar su vida por nosotros. Es el Dios que está con nosotros, es el Dios que toma el control. Pero es necesario, mis hermanos, entender el mensaje de Dios. Hoy ya no existen esos profetas mayores como en aquel tiempo, pero afortunadamente tenemos la palabra del Señor para ver qué Dios está hablando a nuestra vida. En este tiempo, mis hermanos, iglesia, Dios está hablando a nuestra vida. Dios está hablando a nosotros, a iglesia. Tenemos que despertar, tenemos que levantarnos, tenemos que empezar a servirle de otra manera. Tenemos que apreciar, tenemos que amar el servir al Señor en todo momento. Es a Él a quien servimos. Dios siempre sabe cómo traernos de nuevo a su plan original. Dios siempre sabe cómo hacerlo. Dios es un Dios omnisciente, que todo lo sabe y sabe cómo traernos a ese plan original. Ese era el plan de Dios con el pueblo de Israel. Ese era el plan de Dios, un buen plan para este pueblo, pero no entendían y estaban llenos de orgullo y no querían escuchar al profeta. Quiero concluir de esta manera, iglesia. Prepárate para cuando esto termine. Prepárate cuando esto pase. Esto va a pasar. Esto es pasajero, no sé cuándo, no sé cuánto, no sé cómo vamos a quedar. Yo solo sé que Dios está con nosotros, y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero prepárate para cuando esto termine. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Qué vas a hacer cuando esta pandemia termine, iglesia? Tan importante es cómo reacciones durante esta pandemia. Tan importante es cómo acciones cuando termine esta pandemia. Muy importante nuestra reacción en este tiempo, cómo lo llevamos, cómo lo entendemos, cómo lo aprendemos, qué estamos aprendiendo, iglesia. Pregúntate, hermano, que estás ahí, amigo, ¿qué estás aprendiendo de este tiempo? ¿Qué estamos aprendiendo que Dios nos quiere enseñar? Tan importante es cómo reaccionamos durante esta pandemia, tanto como accionamos después que pase esta crisis. Dios en su misericordia, infinita misericordia, les había preparado todo a su pueblo. Hay una profecía de un salmista poderoso que declara una palabra para el pueblo, una profecía que aún desde antes que esto aconteciera, que ellos fueran llevados en cautiverio, que ellos fueran llevados prisioneros a un rey babilónico. Antes de que esto sucediera, mis hermanos, ya había una palabra de esperanza. Te quiero decir, antes de que venga esto, antes de que pasáramos esto que está aconteciendo, Dios ya tiene la palabra, Dios ya tiene la esperanza, Dios ya tiene una esperanza fresca para nosotros, ya tiene el alivio, ya tiene la solución. Pero también tiene un plan, mis hermanos, un propósito que tenemos que acatar, un llamado que tenemos que seguir, una meta que tenemos que alcanzar. Si me estás escuchando ahí donde estás, di un amén, un sí. Sí escucho la voz de Dios, amén, quiero escuchar la voz de Dios. Sí me interesa escuchar la voz de mi Dios, al Dios que sirvo, al Dios que canto, al Dios que adoro. Dios en su misericordia tenía un plan para el pueblo. Te quiero decir, iglesia, o tú que me escuchas, que no vas a una iglesia, que solamente estás escuchando esta palabra por alguna razón. Dios tiene un plan para el mundo, tiene un plan de salvación, tiene un plan de reconciliación con el Padre. Iglesia, Dios tiene un plan, y ese es parte de eso, ir nosotros hacia el destino que Él nos tiene, hacia el propósito, hacia el llamado. Dios siempre sabe cómo traernos de nuevo a su plan original. Eso es lo que Dios quiere hacer con su iglesia.
Fíjate bien en esta promesa de parte del Señor para ir terminando este mensaje. Dice la palabra del Señor ahí en el Salmo 126, una palabra tan hermosa. Después de que aquellos habían sido llevados por cautiverio 70 años, que habían estado fuera de su país, fuera de sus privilegios, fuera del reinado, aquellas ciudades habían sido desoladas, destruidas, los muros de Jerusalén habían sido quemados, la ciudad, el templo, todo estaba, hermano, hasta las joyas, los utensilios del templo, se habían llevado todo, mis hermanos, había sido vaciado. La ciudad de Jerusalén, el pueblo, el país, Israel, Judá. Dios había permitido eso, pero con una razón, y les da una promesa poderosa que yo quiero que ahí donde estás la escuches, la pongas en tu corazón, la empieces a activar en tu corazón. Y fíjate bien, Dios es un Dios de esperanza, Dios es un Dios de salvación. Dice la palabra Salmo 126 del 1 al 6. Cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nos parecía estar soñando. Iglesia, ¿qué vas a hacer cuando esto pase? ¿Cómo vas a accionar cuando Dios nos abra las puertas de nuestro templo, de nuestra iglesia, de nuestro edificio? Las puertas estén abiertas, todos podamos entrar, todos podamos llegar y tengamos un acceso, una libertad de alabar y exaltar al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Nos parecía estar soñando. Seguramente tendremos un sentir bueno, bonito de podernos juntar, de podernos ver, de podernos abrazar, de podernos saludar estrechamente. Dice la palabra así, que nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y se nos llena de alegría, nos ha llenado de alegría. La alegría vendrá, mis hermanos, el gozo vendrá después del anochecer, después de la oscuridad. El gozo vendrá a la iglesia. Pero ¿cómo vamos a accionar, iglesia? Volveremos a ser los mismos como iglesia. Volveremos a llegar a la iglesia cuando tienes ganas, cuando no te sientes enfermo, cuando no estás cansado. Volveremos a lo mismo, a las rutinas, o seremos esos que sueñan. Seremos como los que sueñan, que llegaron a su casa, que llegaron a Jerusalén, que había sido fortificada, que había sido restaurada por Nehemías, por hombres que amaban a Dios. Habían llegado, Dios había usado hombres poderosamente. Se había restaurado el templo, se habían restaurado los muros, se había restaurado la ofrenda, se había restaurado los sacrificios, se había restaurado todo para el Señor. Y la gente parecía que estaba soñando, porque habían sido 70 años de cautiverio que había sido llevado el pueblo de Israel. Te puedes imaginar, mis hermanos, posiblemente nosotros no sea ni un año, posiblemente ni 3 meses. Lo importante es qué vamos a hacer. Lo importante es cómo estamos reaccionando en este momento. Lo importante es cómo accionaremos cuando ya podamos entrar y decir: ahora sí nos juntamos, le glorificamos, le exaltamos, le alabamos, le adoramos. ¿Cómo accionaremos? Esa es la pregunta de este mensaje. Esa es la conclusión de este mensaje. Verdaderamente seremos como aquellos que sueñan, como aquellos que soñaban en llegar. Hay personas, mis hermanos, que tal vez tú estás cómoda ahí en tu casa. Tal vez hay personas que dicen: pues yo mejor aquí me quedo. Pero te quiero decir que hay personas necesitadas de una palabra, de un abrazo, de una mano, de una oración, de una imposición de manos, de estar con ellos, de escucharlos, de verlos a los ojos, de verlos a la cara. Hay mucha necesidad, pero es importante que la iglesia tome su lugar. Es importante que la iglesia camine en el plan perfecto de Dios y no volvamos a caer en esa comodidad. No volvamos a caer en comodidades pasajeras, sino que estemos fervientes en el evangelio, en el camino del Señor, y estemos haciendo la voluntad del Padre, la voluntad del reino, la voluntad del Hijo, que nos dijo: vayan, prediquen a toda criatura y hagan discípulos a todas las naciones. Estaremos haciendo la voluntad del Padre, estaremos escuchando la voz de Dios, haciendo
memoria de esto que nos ha dado en el Evangelio, en los Evangelios, Mateo 28, 18, verso al 19, 20, que hagamos la gran comisión, que cumplamos con la gran comisión, cumplamos con la palabra de Dios que nos ha dado y que nos ha llamado a ser sus discípulos. ¿Cómo accionaremos, iglesia? Ese es el mensaje. ¿Cómo accionaremos después de todo esto? ¿Cómo te vas a portar, iglesia? ¿Cómo le vas a servir al Señor? ¿Cómo le vas a adorar al Dios Todopoderoso cuando esto pase? En esta hora agradezco que hayas escuchado este mensaje, esta palabra de parte de Dios, de parte del Dios Todopoderoso. Agradezco que hayas estado ahí todo este tiempo con tu familia, donde estés, pero que lleves a tu corazón la palabra de Dios, que es tan importante. Seremos como esos que sueñan. Estaremos soñando. Empieza a soñar. Empieza a soñar ahí donde estás. Ahorita vamos a orar. Empieza a soñar ahí donde estás y pídele perdón si menospreciaste el servicio a Dios. Si te molestaste por alguna cosa, si te ofendiste y terminaste no sirviéndole a un Dios vivo, a un Dios poderoso, al Jesús que dio la vida por ti. Ahí donde estás, pídele perdón. Arrepiéntete ahí donde estás, porque todo lo que tú llevas al templo, todo lo que tú llevas delante de la presencia del Señor, tu ofrenda, tu diezmo, tu servicio, tu alabanza, tu adoración, es únicamente para Dios. No es para el hombre, no es para el pastor, no es para el hombre, no es para nadie más, es para Dios. Dáselo a Dios. En esta nueva etapa que vengamos y tengamos la oportunidad de juntarnos, congregarnos, trae lo mejor de tu corazón. Preséntate, como dice la palabra en el libro de Romanos, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable, aquel que es nuestro culto racional. Dios siempre sabe cómo traernos de nuevo a un plan original. Eso es lo que Dios está haciendo, mis hermanos, en este tiempo. Eso es lo que Dios quiere de su iglesia. Te invito que ahí donde estás, si gusta cerrar sus ojos, acompáñame en esta oración en el nombre de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra dice que demos gracias por todo y en todo tiempo. Te doy gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor Padre, tú has sido fiel. Hasta aquí, Jehová, tú nos has guardado. Hasta aquí, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Jehová de los ejércitos, que nunca has perdido una batalla. Tú no nos dejarás, Señor, ser avergonzados como iglesia. Tú, Señor Padre, nos levantarás como una luz que se hace como una ciudad, se establece como una colina, Señor, arriba de la montaña, Señor, y no se esconde. La iglesia, Señor, sigue predicando, sigue hablando, sigue hablándole al inconverso, sigue hablándole al perdido, sigue reconciliando al hombre con Dios a través de Jesús, sigue restaurando la vida del hombre, sigue discipulando. Seguimos, Señor, haciendo tu voluntad, pero llévanos, Señor, aún con más impulso, y sea tu voluntad hecha, Señor, en la tierra como en el cielo, Dios poderoso. En esta hora yo te doy gracias, Señor, y bendigo a cada uno de mis hermanos, amigos, familia que están ahí en su casa. Te pido que les des una bendición sobreabundante, que levantes su corazón, levantes su fe, Señor, y nosotros, Señor, sepamos que solamente quieres atraernos, llevarnos al plan original. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Las recibimos, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Hola, Iglesia Centro Cristiano Sion, muchas gracias por llegar hasta el final de nuestro servicio en línea. Esperamos de que este mensaje haya llegado a lo profundo de tu corazón y que haya traído un reto nuevo. Sabemos que Dios siempre nos va a traer a ese plan original. Busca a Dios en estos momentos difíciles. Sigue buscando su palabra. Dios hablará a tu vida. Son momentos donde tenemos que buscarlo mucho más a Él.
Te pedimos que te conectes cada miércoles, cada domingo a nuestros servicios en línea. Síguenos en Instagram, en Facebook, danos un like, y en YouTube, por favor, suscríbete y dale a la campanita para que cada vez que estamos listos para salir en vivo, no te pierdas nada, porque te van a mandar una notificación en tu teléfono. Así que Dios te bendiga. Una vez más, gracias por acompañarnos el día de hoy y esperamos verte pronto. Bendiciones.